Así vivimos 3 años. 3 años. Imagínate. O sea, ¿quién me iba a creer que con todos mis viajes por el mundo, en mis estudios, yo daba conferencias a un montón de gente, yo era víctima de abuso? No, no, no es de creerse realmente. Y bueno, pues yo estaba como adormecido, como ah, estaba enamorado. O sea, yo a pesar de todo, yo creía que una parte de ella pues, era buena. Ay, pues no sé, me confundo con tantos recuerdos. ¿A ti no te pasó? A mí no, para nada. Yo creo que se debió al entorno en el que yo viví. Soy privilegiado. El amor de mi hermosa familia. Yo tuve la fortuna de ser aceptado en la familia, desde siempre. Claro, supe que había represiones en algunos lugares donde se reunían la gente como yo, que no era bien visto. Pero yo me había salvado de todas las represiones. Hasta la primera vez que estuve en Barcelona en la primera marcha, ahí sí supe lo que era la represión policíaca, por cierto. Mm. Ah, qué bonito, siempre me ha gustado oírte hablar y me hubiera encantado vivir algo así. Me gusta oír esas historias como algo posible, pero pues no me fue tan bien desde el principio. Después de la primera marcha, dejé de ir 2, 3 años, luego conocí a Rebeca, me casé, nos casamos, somos bisexuales, creo que somos porque creo que todavía vive, ¿tú crees que esté viva? Ya más o menos por ahí del 2000 existen dos cambios en la ruta de la marcha. Debido a la integración de los centros de consumo a la marcha, empezando por el taller, poco a poco la marcha se empezó a llenar de automotores y eso implicó una nueva logística y eso implicó permisos con la delegación que ya no podíamos ir por la libre. Ahora teníamos que ser un poco más ciudadanos y solicitar a las delegaciones que en ciertos horarios nos tuvieran más o menos despejada Reforma. Uh-huh. Y como ya había explotado la cuestión de que los centros de consumo y algunas agrupaciones e inclusive algunos partidos políticos empezaban a asistir no con nuestras banderas, sino con las suyas. Lo que sucedió fue que la marcha empezó a necesitar otro tipo de logística, otro tipo de distribución de la organización. Y si a eso le sumamos que para los 2000 comenzó la idea de incluir artistas de la propia comunidad, ojo, eran artistas de la propia comunidad, todavía eran nuestros artistas quienes hablaban y quienes mostraban sus colores para los demás y no era el rescate de ninguna figura que había caído en desgracia por aquello de que haya gloria e infierno en las marchas. Pues era más o menos el año de 1973, yo había cumplido los 13 años y me hicieron tomar un rito ahí que siempre me he sentido ajeno a cualquier rito. Mi abuela era judeo-española, nacida en México, y llevaba ese rito y por tanto mi mamá. Mi abuelo materno era un joven revolucionario que se robaba a la abuela ahí un día y pues bueno, nació mi mamá. Pero bueno, ellas practicaban ese rito y a mí me hicieron este que se llama Bar Mitzvah
y que es cuando ya supuestamente en esta religión alcanzas la madurez y tienes que significa hijo de los mandamientos, que son 613 mandamientos creo, no sé cuáles son, pero bueno, y ahí es cuando tú ya eres responsable de tus actos ante Dios. Bueno, pues yo no sé, por naturaleza siempre he sido ateo. Claro que me nació, nadie me dijo que fuera y pues, y pues nada, que me querían obligar a estar yendo a la sinagoga. Luego mi abuela se casó con otro señor y se volvió que tantas religiones y me querían llevar a esas religiones y mi madre insistiendo en eso. Pero pues sabía yo ya tenía mis que veres con mis amiguitos, no de secundaria, pero sí con mis vecinos. Yo siempre he sido bisexual desde jovencito, lo descubrí, tenía sexo. Entonces yo cuando escuchaba la Torah que me decía que el varón que se eche con varón iba a estar, no sé, quemado en fuego eterno, dije, no, yo no soy de aquí, yo tengo que escaparme de esta casa, o no ir a esto, o por entero las primeras discusiones con la abuela y la madre. Un día que me les escapo de la casa y fue a llegar a casa de mi tío abuelo don Joaquín Valadís, que fue constitucionalista del 17. Le dije, tío, sálvame de las religiones que me quieren llevar a un lugar donde me condenan por todo lo que soy. Mi tío abuelo, a pesar de que era un hombre del siglo XIX, tenía un gran criterio. Me escuchó, le habló a mi madre, y fue mi madre y mi abuela a casa de mi tío y Joaquín, y le dijo que no se preocupara, que si yo tenía buenos principios en casa, y aparte que confiara en la educación del Estado, bueno, estamos hablando de una educación previa a los desastres educativos de las nuevas generaciones, y pues con la educación que nos dio la escuela académica y bueno, modos modales que nos enseñaban en la primaria y la secundaria, el gobierno más la casa, eso fue lo que mi tío abuelo fue lo que nos dijo que las convenciones, que ya no me llevaran a la iglesia y que yo que me voy a condenar. Pero ¿de qué vas a condenar? Nada, pues que soy maricón y ahí se condenan a los maricones, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo que de qué estás hablando? Fueron unas cuantas que te hagas, ¿no? Puberto. Que con ellos era una cuestión de rebeldía. No, ninguna rebeldía. Así soy. Esa fue la primera parte. Cuando rompe el paradigma de quedarse en el hemiciclo a Juárez porque ya no era suficiente para la marcha, porque se consideraba que siendo un movimiento político era indispensable que llegara a la plancha, la masa se desbordó y se fue directamente al Zócalo. Y a esa marcha, a esa llegada al Zócalo, una diputada en funciones, que era Patria Jiménez, se coló. Y entonces se empezó a ver la problemática de que un funcionario electo quisiera hacerse de la marcha para fines políticos o partidistas. Y es por eso que se va creando COMAC, una organización de organizaciones siendo ya AC para gestionar la marcha ante el gobierno de la Ciudad de México, gestionar permisos y evidentemente eso implicaba la necesidad de recaudar fondos y dinero. Se empezó a convertir en una marcha de visibilidad exclusivamente, con poco contenido en demandas, salvo en momentos concretos como fue la ley de sociedad de convivencia o como fue el matrimonio igualitario, además de que los gobiernos empezaron a ver en la marcha, pues evidentemente un motivo de turismo, pero también un motivo para que los gobiernos hicieran un pink washing. Para mi punto de vista, COMAC fue como de las mejores
organizaciones que mantuvieron por lo menos 10 años, aproximadamente como 10 años, organizando la marcha. Claro, hubo sus pros y sus contras porque se convirtió en un grupo cerrado, ¿no? Y Codisex eran como, se volvió esta parte que era contestataria y reivindicativa y que acusaba a los de Comac de lucrar con la marcha. En una marcha siempre se dice esto, es que es una marcha y todos tenemos derecho a marchar, sí, pero tú como centro de consumo no marchas con nuestras pancartas. Tú estás promocionándote. Pero yo gasto mucho, sí, tú gastas en el cuerpo de tu tráiler, pero no estás gastando en la organización de la marcha. Entonces, imagínate, de una marcha de visibilidad, de una marcha de protesta, se convirtió en la marcha para coronar a la reina gay. Lo mejor que le pudo pasar en el 2009 a esa marcha fue el aguacero. Ese aguacero contuvo lo que pudo haber sido el descalabro mayor, que una candidata que boicoteó por dentro la marcha y por fuera la marcha, se hiciera de la marcha. La marcha se hace el último sábado de cada mes por cuestiones de por celebrar y honrar la revuelta de Stonewall Inn. Sí, fíjate, eran los 70. Yo completamente enamorado. Vivía con mi pareja en ese momento en un departamento pequeño. Bueno, pequeño, pero no, lo suficientemente grande como para tener muchas cosas. Estaba fuera de la norma, por supuesto. Y mira, esta parte nunca se la he contado a nadie. Un domingo cualquiera, estábamos cocinando los dos. Y de repente él me dijo, ¿por qué no invitamos a tu papá? Mi papá vivía en el departamento de arriba. Él me había conseguido el departamento. Y entonces subió a decirle que bajara, ¿no? Y bajó a comer. Y comimos y todo. Y al final, pues, sacó él una botella de coñac que traía. Y en eso brindamos. Y luego me dice, creo que ha llegado el momento de darte esto. Eran unas copas maravillosas que cuando yo era pequeño le había dicho a mi papá que cuando yo me casara, eso quería yo como regalo de bodas. La primera marcha para mí significa la visibilidad de un movimiento que estaba dándose cuenta que no estaba solo, que había otros grupos con la misma intención de darse a conocer, de luchar por unos derechos que eran ser reconocidos, no ser vulnerados por el Estado que los perseguía, que los acorralaba, que los desaparecía, que hacía mofa de ellos. Y evidentemente implica también el empoderamiento que los grupos hicieron a través de lo que Antonio Cue en Sexpol tradujo como el awareness, ¿no? El ir limpiando a los futuros dinosaurios que hoy conocemos, que en aquel entonces eran muy jóvenes, irlos limpiando de prejuicios, de homofobia introyectada, ir explorando los cuerpos, las mentes, ir abriéndose a la oportunidad de ser y de estar como personas homosexuales en aquel momento, ¿no? Y esto implicó un trabajo de realmente de 4 grupos, Sexpol, Jean-Marie Castro, con Oikabet, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el FAR, y finalmente el grupo Lambda de Liberación Homosexual, y eso fue el grito, el grito que se dio en junio de 1979. Yo en aquel entonces que, qué sé yo, tendría 5 años. En el 94, 95, en el 95, me parece que fue la 16 o la 17,
ya cuando estaba el grupo Palomilla Gay. Fue, fue después de la marcha número 15, fue en otras condiciones porque ya en aquellos días ya estaba presente el VIH, el SIDA, y evidentemente cuando salió el SIDA, cuando salió el VIH, diezmó a la población, eh, gran parte, una o dos generaciones de activistas desaparecieron. Una o dos generaciones de personas LGBT que hoy podrían haber sido grandes en sus oficios, en sus profesiones, en sus búsquedas, desaparecieron. Toda esa información se perdió. Y es muy duro porque, digamos, entre mi maricónica madre, que es Javier Lizárraga, que perteneció y que fue fundador de Lambda y después creador de Guerrilla Gay, a mí hay más de 15 años. Biológicamente, Javier podría ser mi madre, mi padre, es toda la regla. De alguna manera perdí como mis hermanos mayores, si es que alguna vez los tuve. Y eso implica cierto tipo, si no de orfandad, sí de ausencia. Fui acompañado de un grupo que se llamó Grupo Palomilla Gay, que éramos como las hijas del grupo Guerrilla Gay, y yo era chiquitita, chiquitita. La base media era entre los 18 y los 25, ¿no? Y no había otros grupos de jóvenes. El miedo y la consigna era exigir los derechos para la salud. El VIH-Sida había provocado que las pocas organizaciones que habían sobrevivido a la pandemia del VIH, las pocas personas que se habían mantenido fuera del closet, que también hay que decirlo, hubo gente que se volvió a meter al closet por el VIH, porque la gente decía homosexual es igual a SIDA, SIDA es igual a muerte. Imagínate qué tan grave era el salir a las calles, mostrar el rostro y decir soy homosexual. En ese momento se empezó a utilizar la palabra gay como una identidad sexopolítica, donde lo gay marcaba no nada más una salida del closet, sino una postura frente a la sociedad. Mi homosexualidad importa. Mi homosexualidad es parte de una política de mi cuerpo, de mi persona, es una política sexual comunitaria, y se empezaba a bosquejar la idea de querer hacer comunidad. Las movilizaciones lo que estaban denunciando en el 94 es que no existían antirretrovirales para la gente que vivía o que estaba muriendo por el VIH. Por eso la importancia de aquellos días fue, uno, sobrevivir, dos, protestar, y protestar no nada más por tus derechos políticos y sociales, sino por tus derechos a la salud. Años, por esos años se iría creando el FRENPAVI, que lograría que el Estado mexicano metiera los antirretrovirales como medicamentos gratuitos, ¿no?, para la población. Entonces, bueno, el 94 también implicó el ver una nueva ruta para que la gente volviera a salir a las marchas. La gente no salía por miedo o no salía porque ya no estaba, ya se había muerto. Y eso implica que en los años 90, finalmente, los organizadores de las marchas, el grupo o los grupos que se hacían una coordinadora para coordinar la marcha que sería en junio, el último sábado de ese mes, fueran preparando un discurso, fueran preparando una manta, fueran preparando un póster que realmente era en lo único que se gastaba
No había el evento final, era el discurso. Éramos nosotros, ese era el evento final, ¿sí? Y se salía desde los Leones de Chapultepec, desde la Puerta de los Leones. En Barcelona, como te decía, participé en la primera marcha que hubo en España y también en la de México, en aquella primera marcha de 1979 del siglo pasado. Esa marcha yo la llamo la marcha del closet, lugar en el que, por cierto, nunca estuve, ni lo conocí, ni pasé por ahí sola para guardar la ropa. Te decía que esa marcha nos desviaron por la calle de Lerma hasta una plaza que ya no existe y que se llamaba Carlos Finley. No querían que la gente nos viera, supongo. Y qué sé yo, son esos misterios sin resolver. Pero fuimos chamaqueados por la policía y nos llevaron por allá. Bueno, en 2 años después, ya había acabado la secundaria, estando yo, como dicen ahora, en cuarto de prepa, pues que veo una revista que sí, de donde se anunciaba un hipnoterapista que curaba todas las enfermedades emocionales habidas y por haber, incluyendo la homosexualidad. Bueno, pues era el año de 1975 y yo tomé un acordeón que me habían comprado para completar mis estudios musicales y llegué con el acordeón con el terapeuta y le ofrecí un intercambio de terapias por ese acordeón. Le costó a mi familia ese acordeón, según 45,000 pesos en aquel tiempo. Para que tengamos una idea, un departamento de Infonavit costaba 110,000 pesos en aquel tiempo. O sea que no era cualquier acordeón. Ni cobraba tan barato ese terapeuta. Cobraba 500 pesos por sesión. O sea, en aquel año era una brutalidad de dinero. El sueldo mínimo era 32 pesos. Uf. Pues ahí estaba el hipnotizándome según que me iba a curar de la homosexualidad. Esto es como previo a las terapias de conversión. Creo que ya lo dije. Pero bueno, el caso es que en una de esas sesiones me dice que yo iba a dejar de ser ya, que tenía que dejar de ser rebelde. Eso me enervó en ese momento y rompí con la terapia porque yo escuché su acento estadounidense viviendo al lado de la embajada de Estados Unidos. Dije, este cuate está mandado para acabar con la rebeldía, que en aquel tiempo era la guerrilla. Y dije, bueno, no soy guerrillero, pero tampoco voy a dejar de ser rebelde. Yo tenía mis ideas, convicciones y sigo siendo mis ideas revolucionarias, así que discutí con él y no volví. Le dejé el acordeón y las terapias que fueran. No hablé de eso con mi madre, mis padres, pero bueno, ya nunca vieron el acordeón. Eso, eso fue 2 años después. Porque claro que fuimos a marchar juntos. Ese día yo iba vestido de novia, ella iba vestido de novio. Ah, bueno, todo el mundo nos estaba viendo en la marcha. Luego nos subimos a uno de estos carros que te llevan de aquí para allá. Y pues éramos la sensación. Todo el mundo quería tomarse fotos con nosotros. Ah, y bueno, yo pensaba que había encontrado pues a una compañera de vida, a mi pareja, a mi media naranja, alguien con quien yo podía compartir mi bisexualidad sin mentiras, sin esconderme, sin miedo. Pero el día que me apuntó a la cabeza con el arma, pues fue aterrador, fue devastador. Pasó por mi mente ese momento en el que estábamos juntos en la marcha. No lo pude aguantar. Me salí a los 2 días. Pues sí, la verdad es que siempre fui así tímido y pues llenito. La primaria no fue horrible, pero tampoco fue mi mejor época.
Pero en la secundaria, ahí sí se puso más intenso. Sí, ya me imagino, con un montón de pubertos adolescentes. Y cómo hay procesos que uno no entiende sino hasta mucho tiempo después, ¿no? Pero mucho tiempo después. Ya luego vino la prepa y ahí sí me acuerdo mucho. Estaba con 2 amigos con los que convivía bastante. Era una borrachera tras otra. Pero o acabábamos en calzones o desnudos. Qué chistoso. A mí me pasaba algo igual. Bueno, casi lo mismo, pues. Sí. Pues, no sé. Lo que sí es que nunca recuerdo si teníamos o no sexo. Ay, es como un sueño, así todo difuso. Pero bueno, en esa época, ya un poco más centrado, un día se me ocurrió decirle a mi papá. ¿Así como te salió del alma? Pues sí. Y la de Troya que se armó. En mi casa no quiero jotos. Que me corre. Me fui con mi tía, la que me quiere mucho. A los 19 años la verdad es que pues ya no estás bebé, pero pues el único lugar seguro que conoces pues es tu casa, tu familia o tu papá. No te agüites, ven. Ay, no, o sea, ¿qué? No, tampoco es así, o sea, no es que me agüite, ya. Al final de cuentas todo lleva su tiempo y no puedes obligar a alguien a que procese algo tan rápido así. Ya sé. Bueno, pero tampoco es que te compadezca. No. Pero pues bueno, con mi papá iba a todos lados. Eso sí, me llevaba muchísimo con él. Incluso me llevaba al fútbol. Imagínate, a mí al fútbol. Ahí conocí a un amigo suyo. Que la verdad me gustaba mucho porque pues se parecía mucho a ti. Pero bueno, a él nunca lo conocí desnudo, ¿eh? Ya. Ya, ándale. Apúrate. Que la cita en el registro civil es a las 12. Y ya son más de las 10. Okay. No. La marcha la pierde el gobierno y la ganan las transnacionales. Evidentemente el movimiento social ya ni siquiera es tomado en cuenta. Las transnacionales llevan sus productos, sus vendedores, sus consignas, que no son consignas para la comunidad LGBT, que no son consignas para los derechos LGBT, sino es para comprar, para vender sus productos, para que la gente consuma Uber, para que la gente consuma AT&T, que descaradamente corrió al grupo de activistas trans que iban marchando, como las transnacionales sin ningún pudor se hacen de la bandera y le incorporan a su sociedad de mercado. Ya no existe una marcha por los derechos. Existe un carnaval en toda la forma. Ya no existe, porque las bocinas no te lo permiten, gritar consignas. La consigna ahora es comprarle a la cervecería que está ahí, es votar por el partido que se apareció allá, es celebrar que los bancos pongan la bandera en la víspera del día de la marcha y evidentemente es enriquecer a un comité que supo venderle la marcha tanto a gobierno como a los comercios, ¿no? Pocas organizaciones marcharon en el 2020, no hubo necesidad de comité, la gente marchó porque quiso marchar, se convocó sola, no hubo necesidad de que alguien se mostrara como el activista que la sociedad espera, pero el comité del Estado y de las empresas abarcó la televisión. ¿Qué es lo que viene? No lo sé. No lo sé porque los problemas sociales siguen ahí. No lo sé porque porque la sociedad civil en tiempos de esta pandemia ya no está organizada, porque un comité histórico
fue rebasado también por las demandas de nuevas identidades que de alguna manera se va fragmentando y balcanizando el discurso de la diversidad sexual. Y entonces, si no eres incluyente con tal identidad, ya no vales y te golpea el discurso. Este año y el siguiente, ¿cuáles son los motores de la marcha? Este año es una marcha electoral. El actual partido de Estado tiene el interés de verse arcoíris, aunque en otros estados haya boicoteado leyes de identidad de género y matrimonio igualitario, aunque esté pugnando a un violador por un gobernador estatal. Este año tal vez la sociedad civil tenga que reconfigurarse, pero el gran problema es que la mayoría de la vieja guardia ya está cansada y eso implica una oportunidad a las nuevas disidencias, cómo organizarse y cómo hacerle un frente a un comité reconocido por el Estado, blindado por el Estado y con todos los apoyos del Estado. Eso para las disidencias. Existe una gran mayoría que no le interesa quién organiza la marcha, que no le interesa por qué derechos hay que protestar. Lo único que les interesa es el evento final y quién es la reina, la embajadora, la representante, la persona heterosexual que va a dar su voz a la diversidad sexual, como si la diversidad sexual no tuviera una voz propia. Ya para el año de 1979 andaba yo por la zona rosa, ya había, digamos, acabado la prepa y mi escuela de música estaba en San Cosme. En una de esas me llegó un volante donde anunciaba la primera marcha gay. Para mí fue emocionante. Fue algo que dije, wow, jamás me hubiera imaginado que hay más como yo y van a marchar. Y va a haber aquí exigiendo los derechos y no me van a volver a llevar a la cárcel por ir a una fiesta gay, ni por besar a mi novio en el metro, ni nada por el estilo. Va a ser algo fantástico. Si yo quiero ir a luchar por los derechos. Vengo de una tradición de gente que ha luchado por un Estado laico. Vengo mi bisabuelo Valadez fue un guerrillero juarista. Hemos definido el Estado laico a través de muchas generaciones. Dije, la continuación es esto. Yo quiero estar ahí. Me fui a mi casa y no sabía que ese volante lo había visto mi abuela. Y exactamente en el momento que yo iba a salir para ir rumbo ¿qué? A los Leones de Chapultepec, ahí nos íbamos a ver, ahí iba a salir más bien la marcha. Pues nada, que ya estaba ya en la puerta esta y la otra que era mi madre. ¿A dónde vas? Pues voy con mis amigos. No me mientas. Y que me enseñan el volante. Y con esa cara pintada, ¿a dónde vas? ¿Crees que vas a salir? Te vas a lavar la cara ahora mismo y no me vas a ninguna parte. ¿A dónde dices que vas? Pues que voy, yo soy maricón y voy a marchar. Y voy a marchar porque un día me quiero hasta casar. No estés diciendo esas tonterías y pues, ya sabes, las bufetadas y todas esas cosas, ¿no? Y no se abre la puerta y una de las dos en la puerta de la casa, así que yo pudiera salir y bueno, ahí me tenían y yo como loco, estaba por toda la casa caminando, para arriba, por abajo, por todos lados, hasta que estas se descuidan y que me brinco a la azotea y que le digo a mi vecino que me dejara bajar por su casa, que ya me, que ya me dejara bajar a su casa y que me escapo. Ya sabía, la marcha ya había empezado. Tomé un taxi y pues nada, que llegué y no había nada, no había nadie. Yo buscando dije, bueno, vine por Reforma. El texto anunciaba que por Reforma, los busqué nada. En el taxi no vine nadie marchando. Pregunté a la gente y si no había visto una marcha y bueno, pues de repente le dije una marcha de maricones, no la viste y pues no, pues nada, no me enteré. Jamás me enteré que los habían desviado por la calle de Lerma. Eso lo vengo sabiendo ya por la historia. Pero no los encontré. Pero sí, mi intención era participar en esa primera marcha. Como te decía, yo estuve en la primera marcha de Barcelona, en las primeras marchas de México, y lo que yo quería transmitir en esas marchas eran dos cosas fundamentalmente.
la alegría de vivir, la alegría de ser como uno es y el derecho a hacerlo, el denunciar la represión, renunciar que los que estaban mal de la cabeza eran los represores. Y cuando luego finalmente vino todo esto de lo políticamente correcto, yo ya me aburrí. Verdaderamente me parece tedioso. Es lo más patético, terrible y repugnante, y además es una idea de derechas. La gente cree que es de izquierdas, pero es una idea de derechas. Esta loca ha seguido insistiendo en la lucha, pero yo no comulgo con este acrónimo, la sopa esa de letras. La sopa de letras me gusta en plato y con cuchara. Las causas principales para mí son las de mi gremio. La G de gritona, la G de gay. Esta loca está hecha de pura jejeje.